y ver de qué se reformó el cristianismo en el siglo XVI. No es una cuestión teológica. Ahí se sumaron muchas cuestiones más allá de la cuestión teológica. Para poder entender la reforma, nosotros debemos entender el mundo en que era la Edad Media. El mundo que era la Edad Media se componía por un cuadro que le voy a compartir en esto, un cuadro muy complicado de vida. Era una sociedad feudal, comenzando por el siglo VI hasta el siglo XI, y ese cuadrito nos ayuda a ver. Este cuadrito, ¿por qué le dije que en América Latina nosotros sufrimos un concepto que nunca no hemos sido reformados? Quizás esto nos explica que tenemos muchos conflictos y esto nos explica que somos una sociedad bastante compleja y una sociedad que adoptó un método bastante medieval. Porque el que conquistó aquí ha sido los imperios de turno, Portugal y España, pero no entró la reforma sino con la influencia a partir de las independencias de cada uno de los países. Y no del todo fueron bien aceptadas. Ahora, en Europa, si preguntamos de qué se reformó el cristianismo, se reformó en primer lugar socialmente, políticamente, religiosamente, filosóficamente, todo. Y por último, la frutilla de la torta, o lo más importante, es la espiritualidad. Ahí se terminó lo que es la reforma, ¿no? Pero en la Edad Media, que estuvimos hablando, dividiéndola en diferentes etapas según cada teoría, encontramos un sistema verticalista, piramidal, donde en el top arriba estaba Dios, el rey, los nobles o el clero. Allí había algún acomodo que uno podía estar: condes, caballeros, marqueses, duques, obispos, abades, monjas, frailes. Y de repente, abajo estaban los pequeños propietarios, los sirvientes, los pastores, siervos de la gleba, campesinos. Podíamos decir que existían dos clases sociales: los privilegiados y los no privilegiados. Si ustedes visitan Europa van a encontrarse con eso, porque Europa está más que evidente ese sistema. Ahora, cuando una persona nacía en el sector no privilegiado, moría allí. No había manera de traspasar al sector privilegiado. Entonces, los privilegiados vivían en el castillo y alquilaban el territorio a los campesinos. Aún más, para navegar los ríos, el noble o el duqués te cobraba el peaje del río. Y bueno, los castillos que hasta ahora uno puede ver, pagabas los impuestos, pagabas el alquiler del campo. Y aún más, si la cosecha no te daba, el duqués o el conde o el caballero te metía dentro del castillo y te vendía preso. Hasta que no pagabas el alquiler, no salías de ahí. Esa era la sociedad medieval europea. Bueno, ahora, para salir del no privilegiado, la única manera era mandar a tu hijo recién nacido o de poquitos años al monasterio. Allí el monasterio sí, estaban los monjes o los abades por fuera de la iglesia. Por eso hay un clero regular que está en el monasterio y el clero secular está en el pueblo. Son dos cosas distintas. Así funciona en la Edad Media. Ahora, la reforma lo que va a tratar de cambiar todo eso. Ahora, no hay
hablamos de Martín Lutero, pero no hay una sola reforma, y no solamente la reforma se limita al siglo XVI. La reforma comienza primero con un disgusto social para cambiar este concepto que yo le estoy diciendo. Número uno, el primer disgusto social comienza a aparecer en lo que recién estábamos compartiendo en el cuadro, la marginalidad y lo demás. Y otra cosa, con las cruzadas aparecieron las grandes construcciones eclesiásticas, 99% de analfabetismo, por eso que necesitaban de íconos para enseñar a cada uno de los feligreses que fulano de tal es San Pedro, fulano de tal es Pablo, o tal padre de la iglesia. Por otro lado, también el fuerte dogmatismo en el latín, que puede saber una persona que vive en Germania. Los disgustos y la necesidad de una reforma no estaba en el siglo XVI, empezó a aparecer en el siglo XII. Primero aparecen los disgustos que ustedes, bueno, acá lo que ustedes dicen, la bula, bueno, no, eso sí, la opresión eclesiástica. Por un lado, oprimían los terratenientes. Por otro lado, la iglesia también oprime. Comienzan a buscar formas de subvencionarse a través de montonas. Por lo mínimo hay 10, un mecanismo que ustedes lo vieron en la clase, las anatas, los diezmos, todas ellas, hasta que la que más le dolía a la gente era la indulgencia. La indulgencia de poder no solo comprar cargos eclesiásticos, la venta de indulgencias era para financiar primero la gran deuda que tenía y segundo para construir el gran templo o la gran basílica de San Pedro, que decía el Papa de turno que los huesos de los santos estaban a la intemperie. Bueno, este fue ahí la recomiendo, si ustedes no tienen, yo le voy a hacer un link, de algún modo, subir la película de Lutero. No sé si lo vieron, la última. Muy interesante. Si la vieron, es muy buena porque le está mostrando lo que ocurrió en ese tiempo. Pero por otro lado, les voy a llevar por otro lado a otros aspectos. Hay varias situaciones que comienzan a cambiar. Primero hay concilios. Los concilios aparecen, varios concilios, de Ferrara, de Pisa, etcétera. Son concilios reformadores. Hay un momento que el papado no está en Roma, está por 70 años en Francia, en Aviñón, porque la mayoría de los obispos son franceses, que Lutero lo llama cautiverio babilónico de la iglesia. Estos concilios no van a solucionar nada, pero aparece una teoría conciliar, una filosofía con algunos ingleses, otros franceses, que van a encontrar, por ejemplo, Guillermo Ockham, es uno de los primeros filósofos ingleses, que él dice, cuando el Papa no le va bien, el concilio tiene la palabra. Por otro lado, se levantan hombres muy interesantes como Enrique de Lausana, Pedro Baldo, Juan Hus, 100 años antes de Lutero, Wycliffe de Inglaterra, que ellos empiezan a trabajar. Todos terminaron mal, muchos terminaron en la hoguera. El que mejorcito terminó ha sido Wycliffe en Inglaterra, porque Inglaterra siempre era la rebelde, pero cuando él murió, después de 40 años de haber muerto, excavaron sus huesos, exhumaron sus huesos y los quemaron. Bueno, estos se llaman reformadores individuales o podríamos decir proto-reformadores. Hay pocos datos de ellos, pero datos interesantes, caso de Hus, que muere en la hoguera, parecido a la historia de Lutero,
él va a decir, él va a decir, yo me muero hoy, es poco documental eso, yo me muero hoy porque ustedes van a acabar de matar un ganso, pero el que dentro de un siglo vendrá un cisne que ustedes no podrán con él. Justo fue 102 años antes de Lutero. Y utilizaron el mismo camino que el mismo elector de Praga le dijo que le iba a proteger, no lo protegió y pobre se fue a la hoguera. Ahora, por otro lado, había que agregar algo, fue la pandemia. La pandemia del 1347, la peste bubónica, que exterminó la mitad de Europa. Las sumas son muy grandes y chicas porque hubo rebrotes muchas veces. Y la peste bubónica era una peste que traían de los roedores pasaron a las ratas y de las ratas cuando picaban a la persona nacía una buba enorme y esa explotaba y en 30 días te liquidaba. Y al toser empezaban a morir. ¿Qué pasó? La peste bubónica aceleró la reforma también. Si hoy tendría que escribir un texto, escribiría la peste bubónica y la reforma. Un texto así. ¿Por qué? Porque empezaron a morir gente adinerada y empezaron a enojarse con la iglesia, porque la iglesia empezó a decir que era un castigo de Dios. Y aún más, decían que hay que hacer procesiones porque que aplaque la ira de Dios. Al hacer procesiones en Florencia o en Manchester, yo le voy a subir 2 links que están re buenos, muy buenos, hechos por Deutsche Welle. Y hay 2 historiadores brillantes, contemporáneos, que hacen un trabajo muy interesante sobre este tipo de temas. Entonces, al hacer la procesión, la gente se apiñaba y ahí moría. O lo mandaban a tocar elementos sacramental, de la doctrina sacramental, y tocaban los elementos, cada uno que tocaba se enfermaba. Y no había mejor dato que un obispo, en vez de dar la extrema unción a cada uno, los metió a un río, a todos los muertos, y los bendijo. Le dio la extrema unción, y el río se contaminó y terminó matando media Europa. Ahora, ¿qué pasó con la gente? ¿Cómo reaccionó? En primer lugar, los que quedaban sobrevivientes, especialmente en los 5 o 6 años, estos primeros, quedaban con fortunas de dinero. Desapareció la mano de obra porque murieron todos los obreros. Ustedes vieron la famosa pirámide que les mostré recién. Se terminaron los obreros. No podían plantar. Entonces aparece una pequeña clase media. ¿Dónde? En Alemania. Segundo, la gente que tenía plata dice, bueno, ¿qué hacemos? Despilfarremos lo que tengamos porque total vamos a morirnos. Entonces se empezaron a ver orgías, festividades en Florencia, en Manchester, y bueno, por eso que ustedes si van a ver en la cúpula en el Vaticano van a encontrar el juicio final del Miguel Ángel. ¿Está escrito qué? Está escrito mostrando todo el pecado capital que tenía el cristianismo en ese caso. Lo repinta, lo retrata así. Pero ahí aparece la medicina, el Renacimiento. Comienzan a ver la persona tal como está. Y comienzan a construir, cada uno construye lo que encuentra porque dice, bueno, por más, ya pronto nos vamos, aprovechemos, tengamos palacios grandes. Y esto apuró mucho la reforma también, el Renacimiento. No es lo mismo el Renacimiento italiano que el Renacimiento inglés. El Renacimiento inglés es más fuerte, donde van a ser la ciencia posterior, más en este caso. Donde hay reformas católicas no va a ser tan impactante la ciencia.
Ahora, les muestro por otro lado el cuadro más o menos donde nace la reforma. Y por otro lado, también el descubrimiento de un nuevo mundo. Al descubrir que la Tierra no giraba alrededor del Sol, que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, al contrario, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol, ayudó a navegar y encontraron tierras nuevas. Esas tierras nuevas trajeron plata y pronto algunos alemanes y otros que comenzaron a construir tenían dinero y empezaron a verse Europa mucho más fortalecida. Entonces, las universidades estaban preparadas para una reforma. La población estaba preparada para una reforma. La mayoría de los estudiosos históricos dicen que por más que existiera el Renacimiento, por más que existiera el disgusto de la gente, por más que existieran hombres interesantes en las universidades, como todos surgen de las universidades, si no fuera el hambre de una espiritualidad nueva, no hubiese reforma. Por eso que la espiritualidad es corolaria de todo eso. Entonces, no es que hay una reforma, hay varias reformas. Entre ellas, podemos encontrar la reforma más que un reformador. La primera reforma que ustedes ven y nosotros prestamos mucha atención es la reforma del magisterio. Gente importante que estaba antes de Lutero aún, Erasmo de Rotterdam, que no sabemos quién era el reformador, si dicen que Erasmo puso el huevo y Lutero lo empolló. Lutero, Zwinglio, Lutero en Alemania, Lutero aprovechó una Alemania preparada para la clase media, para un nacionalismo y para romper con Roma. Zwinglio lo mismo hizo en Suiza y Calvino es una generación posterior, aprovecha en Ginebra. Entonces hay una idea fuertemente protestante instalada que va a cambiar muchísimo. Por otro lado, los seguidores de Lutero y de Zwinglio especialmente, no tanto de Calvino, porque Calvino van a ser los hugonotes y franceses, no van a estar de acuerdo con la reforma de los dos magisteriales, sino que van a optar por una reforma radical, son los anabautistas. Ellos no quieren reformar la iglesia, ellos quieren restituir. No querían saber nada con la historia, etcétera, etcétera. Ahí ustedes en el material tienen información de qué país estaban y cómo fueron. Era un grupo marginal. Ahora, el problema de ellos, que ellos entre ellos no estaban comunicados, no tenían un discurso, una teología unificada. Entre ellos estaban, cada uno pensaba lo mismo. Ahora, ¿por qué ellos eran marginales? Muchos dicen, no, porque eran pobres, recolectores, zapateros. No eran tan así. Esto es un pensamiento del siglo XIX. El siglo XX muestra que no eran ningunos incapaces, eran gente muy capaces que hasta hoy perduran en muchos casos. Nosotros heredamos de ellos el bautismo por inmersión. Ahora va a cumplirse en el 2025, 31 de enero, se va a cumplir 500 años del primer rebautismo después de Constantino casi. 1000 años sin bautismo por inmersión. Esta gente pagó con su vida, muchos de ellos fueron muertos, martirizados, hubo fiascos de ellos que decían que Jesucristo iba a venir antes. En Münster está todavía la iglesia con las jaulas que representan que no hay que hacer semejantes doctrinas, etcétera, etcétera. Pero ellos no querían pelear con el Estado por la teología, no encontrar una teología del bautismo. El problema es que al bautizar rompían con el Estado. Por eso que este grupo acá, este grupo del magisterio, Calvino, Lutero y Zwinglio, o a la inversa, se les denomina los lugares de una iglesia más bien estatal o una iglesia con relación del Estado. Lutero no rompió con Alemania.
fundó la iglesia alemana, que él ni quería fundarla. Zwinglio también estuvo con los cantones suizos en Zúrich, lo mismo Calvino. Ahora, estos no, estos rompieron con todo y bautizaron. Así murieron. No se sabe ciencia cierta cuántos murieron, pero yo creo que un par de miles, si no millones, han muerto. Muertos quemados, muertos congelados, etcétera, etcétera, niños. En Inglaterra hay 100 años de reforma, que es una ida y vuelta, que más que reforma es una cuestión política. Lo más importante ahí es una traducción de la Biblia. A eso tengo que recalcarle algo muy interesante. Que ahí en Inglaterra surge una reina, que es la reina Isabel I, o Elizabeth, que ella no sé si era protestante o qué, pero era el tiempo del florecimiento de Inglaterra. Y dio libertad para el protestantismo. Eso es lo que logró en esos 100 años. Pero después de los 100 años surge un puritanismo dentro del gobierno inglés, que después se mete a las iglesias. Estos son los futuros padres fundadores de Norteamérica. Entonces nosotros de ahí, nosotros tenemos un poquito de la reforma radical, un poco del puritanismo inglés, la forma de vestir. ¿Vieron la avena Quaker? El famoso bonete que tiene. Bueno, es un fundador, George Fox, que él no sacaba el sombrero frente a nadie, solo a Dios. La vestimenta nuestra pulcra, por mucho tiempo el rodete, es bien puritana. Y por otro lado también, los que no estaban conformes con Lutero y Zwinglio, que no eran tan bien radicales, formaron un movimiento llamado pietista europeo. Del pietismo nosotros heredamos la santidad, la oración, la lectura de la Biblia. Ahora, todos ellos, de algún modo, primero era Lutero, pero hay una discusión si Lutero o Zwinglio fue el primero que tradujo la Biblia al alemán. Pero, y en inglés también hay dos traducciones, la King James y otra la de Taylor. Son traducciones hechas para la gente. Ustedes vieron el cuadro que les mostré. Fueron traducciones hechas para campesinos, para los no privilegiados. Ahora, por eso que le llegó tanto a la gente. Y fue una traducción no del latín, trabajaban directamente del griego, porque hubo comunicación con Oriente, y Oriente pasó su sabiduría a Occidente, y todos querían saber, todos querían del original. Ahora se va a acabar, después hacemos un rebobinaje de 10 minutos más, ¿le parece? ¿Ya? Tengo un minuto solo. Max, si quiere compartir algo, ¿les parece? Volvemos a subir un ratito. ¿Ya? Si se corta. Entonces, en ese sentido, la traducción bíblica va a los no privilegiados. La Iglesia Católica, que también va a tener una reforma, que acá vengo después para explicarle, la Iglesia Católica también tiene su reforma, aunque no existiera estas reformas que estoy indicándoles. La Iglesia Católica va a tener su reforma, que nosotros llamamos contrarreforma, pero después les explico qué es contrarreforma y qué es la reforma católica. ¿Les parece? Reiniciamos otra vez, cortamos y suban otra vez, quedamos 10 minutos más otra vez. ¿Les parece bien? No se pierdan, suban todos, somos bastante.